Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Hoy voy a seguir hablando de William James y de su obra Las variedades de la experiencia religiosa. En Variedades de la experiencia religiosa expuso una valoración de las cuestiones religiosas desde el punto de vista de las consecuencias que tienen para los creyentes y no desde un punto de vista especulativo. A su propia filosofía, James la denominó pragmatismo, definiéndola como una manera de examinar ideas y teorías con relación a su funcionamiento en la práctica. El criterio pragmático de verdad sería aquello que en la práctica funciona. Según James, lo verdadero es lo oportuno en nuestra manera de pensar, así como lo justo es lo oportuno en nuestra manera de actuar. Otras obras suyas fueron El pragmatismo, un nuevo nombre para unos antiguos modos de pensar y El significado de la verdad. Bueno, esto dice esta enciclopedia de la filosofía de la editorial Larousse, y voy a seguir compartiendo algunas de mis notas y reflexiones personales sobre esta obra. Bueno, creo que me había quedado en la famosa frase de San Agustín, ¿no? El famoso terraplanista. Lo de terraplanista lo recuerda Proudhon, el anarquista francés, en su obra ¿Qué es la propiedad? Que decía, fijaos, si San Agustín era terraplanista, es que cualquiera puede serlo verdaderamente. Decía San Agustín que cómo se le puede ocurrir a la gente que la Tierra es esférica, si en el lado contrario al que estamos la gente estaría al revés y se caería al vacío, ¿no? Así razonaba San Agustín, el gran místico y filósofo del siglo IV aproximadamente, nacido en el norte de África. Si amas a Dios, haz lo que quieras. Una de sus frases más memorables, ¿no? Si el amor es el motor de tu vida, pues evidentemente no tienes que preocuparte de nada, porque si los demás se molestan, se ofenden, será porque hay algún tipo de trauma, de problema, de prejuicio que le hacen que se moleste, ¿no? La gente, la gente ve a un señor maometano rezando, haciendo sus oraciones y le entra rabia. Pero es problema del rabioso, no del señor que está rezando. Bueno, también nos recuerda de Edward Bach, el famoso autor de los libros sobre las flores de Bach, ¿no? Nos dice algo así como que si a un niño se le educa desde que nace, si a un niño se le educa desde que nace en que es el hijo de Dios, pues él no albergará los temores que comúnmente albergamos, ¿no? Eh, Aquí dice, por ejemplo, a ver si lo encuentro. Una de las mayores tragedias del materialismo es el desarrollo del aburrimiento y la pérdida de la auténtica felicidad interna. Enseña a la gente a buscar el contento y la compensación a los padecimientos en las alegrías y los placeres terrenos. Esto dice Edward Bach. Y estos solo pueden proporcionar un olvido temporal de nuestras dificultades. Una vez empezamos a buscar compensación a nuestras duras pruebas con las bromas de un bufón a sueldo, comenzamos un círculo vicioso. Esto es muy actual, ¿no? En la sociedad evasiva que busca entretenimientos rápidos, ¿no? Y carentes de contenido trascendente. La diversión, los entretenimientos y las frivolidades son buenos para todos nosotros, pero no cuando dependemos de ellos persistentemente para olvidar nuestros reveses. Las diversiones mundanas de cualquier clase
tienen que ir aumentando de intensidad para ser eficaces, y lo que ayer nos distraía, mañana nos aburrirá. Bueno, no era esto lo que quería comentar, ¿no? Sobre este libro de Edward Bach, autor al cual se refiere, eh, al cual se refiere William James. En casi todas las familias, padres e hijos se construyen cárceles por motivos completamente falsos y por una equivocada relación entre padre e hijo. El padre es la evocación del Dios creador. Entonces, una relación tóxica, negativa, de conflicto extremo entre padre e hijo, entre hijo y padre, evoca una relación nociva con uno mismo, es decir, con la esencia de la vida, que simboliza el Padre celestial. Estas prisiones ponen barras a la libertad, obstaculizan la vida e impiden el desarrollo natural, traen infelicidad a todos los implicados y provocan esos desórdenes mentales, nerviosos e incluso físicos que afligen a la gente, produciendo una gran mayoría de las enfermedades de nuestros días. Aquí vemos ya como en esos tiempos las enfermedades psicosomáticas, de las cuales se habla ahora tanto, pues ya hablaba de ello Edward Bach, ¿no? Que cada uno recuerde que su alma ha dispuesto para él un trabajo particular, y que al menos que realice ese trabajo, aunque no sea conscientemente, dará lugar inevitablemente a un conflicto entre su alma y su personalidad. Conflicto que necesariamente provocará desórdenes físicos. Cuando un individuo, cualquier individuo, adulto o niño, que tenga que liberarse en esta vida del control dominante de otra persona, deberá recordar lo siguiente. En primer lugar, que a su pretendido opresor hay que considerarlo de la misma manera que se considera a un oponente en una competición deportiva. Esto propone Edward Bach, como a una personalidad con la que estamos jugando al juego de la vida, sin el menor asomo de amargura, y hay que pensar que, de no ser por esa clase de oponentes, no tendríamos oportunidad de desarrollar nuestro propio valor e individualidad. En segundo lugar, que las auténticas victorias de la vida, vienen del amor y del cariño, y que en semejante contexto no hay que usar ninguna fuerza, cualquiera que sea, que desarrollando de forma segura nuestra propia naturaleza, sintiendo compasión, cariño y, a ser posible, afecto, o mejor, amor hacia el oponente, amad a vuestros enemigos, ¿no?, que decía Jesús, con el tiempo tendremos que seguir tranquila y seguramente la llamada de la conciencia sin la menor interferencia. La conquista de nuestra libertad, de nuestra individualidad e independencia, requerirá en muchos casos una gran dosis de valor y de fe, pero en las horas más negras y cuando el éxito parece totalmente inaccesible, recordemos siempre que los hijos de Dios no tienen que tener nunca miedo. Esto lo ligo a lo que decía anteriormente sobre educar a los niños en la conciencia de que son hijos de Dios, hijos de la abundancia, de la independencia, de la plenitud, que albergan en sí un potencial creativo infinito. Pero en las horas más negras y cuando el éxito parece totalmente inaccesible, recordemos siempre que los hijos de Dios no tienen que tener nunca miedo, que nuestras almas solo nos procuran tareas que somos capaces de llevar a cabo. Esto alude a la cita bíblica, ¿no?, de que Dios jamás te va a tentar por encima de tus fuerzas.
y que con nuestro propio valor y nuestra fe en la divinidad que hay dentro de nosotros, la victoria llegará para todos aquellos que perseveran en su esfuerzo. Bueno, pues dejemos al gran Edward Bach y sigamos con William James y con las notas que tengo sobre su libro. Nos habla también de Walt Whitman, el gran poeta norteamericano. Él nunca discutía e incluso pareció disfrutar con la oposición de sus críticos. Es lo propio de una persona que íntegra, una persona, fijaos que cita a un señor que parece ser que era homosexual, que tenía unas ideas pues muy liberales en contraste con las que suelen tener las personas extremadamente religiosas, y aún así pues lo cita William James, ¿no? Nunca discutía e incluso parecía disfrutar con la oposición de sus críticos. En cada desventaja hay una ventaja, decía Johan Cruyff. Esa es una predisposición que cultivamos. Entonces ya no tememos a los que se nos puedan oponer, porque tenemos el convencimiento, la certidumbre de que todo aquel que se nos opone, de que todo aquel que nos ataca, algo hay de valor que tenemos que descubrir. Entonces nuestro enfoque está en reconocer ese algo de valor, no en combatir con ellos. Esa es una predisposición que nos resulta muy práctica, verdaderamente. Aunque solo fuera autosugestión, sería una autosugestión que nos aportaría mucho. Mucho más que estar temerosos de que nos puedan atacar, ridiculizar, menoscabar en cualquier momento, que es lo propio de aquel que es movido por una mentalidad de carencia, de aquel que no se tiene en estima a sí mismo. Walt Whitman, nunca estaba enfadado, nunca estaba asustado, nunca estaba asustado. Por eso no necesitaba jurar, por eso no necesitaba jurar. Aquel que jura es movido por el temor, no juréis nunca. Numerosas personas lo consideran como el restaurador de la religión natural. Esto dice William James sobre Walt Whitman. El liberalismo transforma la vieja superchería de la religión superficial, al revés de lo que piensa Donoso Cortés, ¿no? Donoso Cortés era un liberal que se decepcionó con sus ideas y se fue volviéndose conservador, ¿no? Aún así es un pensador muy interesante. El liberalismo transforma la vieja superchería de la religión superficial. A esto se refería mucho Víctor Hugo en su obra Los Miserables. Sobre ello hablé en los 3 vídeos que hice sobre este libro. Y verdaderamente el liberalismo, incluso el ateísmo, ¿no? También se refiere a esto Dostoyevsky y Simone Weil. El ateísmo cumple un propósito: liberarnos de supercherías, liberarnos de una religiosidad que hoy en día ya es completamente ucrónica. Yo y mi Padre somos uno. Quien de tal modo vive no necesita curación. Quien vive de este modo, yo y mi Padre somos uno. Padre con mayúscula, la divinidad creadora. Si vives en la conciencia de que eres uno con Él, no necesitas de curación alguna. Te reconoces en la salud eterna. También se nos habla del esfuerzo en oposición a la relajación. El esfuerzo está en relación con el fracaso. Aquel que se esfuerza es porque no reconoce en sí la fortaleza infinita que alberga. Por lo tanto, tiene que esforzarse. Es una reacción a esa falta de reconocimiento. En cambio, dice William James que el estado de relajación, por ejemplo, aludía antes a ese estado en el cual vivía Walt Whitman, el gran poeta norteamericano. El estado de relajación es el estado propio de la persona exitosa. Está relajada. Relajación no significa desidia, no significa inacción. Significa un estado de fluir con el devenir de la vida, sin estar confrontado, sin estar en esa predisposición de oposición a todo lo que te pudiera acontecer. Ese es el estado de relajación. Y está en relación, dice James, con el éxito.
Hágase en mí según tu voluntad. Esto ya desde una perspectiva mística, religiosa, espiritual, cristiana, evidentemente nos recuerda a la Virgen María, ¿no? A la Madre de Jesús. Eh, es una rendición total al poder de la divinidad que alberga en sí. Y es también, dice William James, que una autosugestión sanadora. Hágase en mí según tu voluntad. Porque si se me da la enfermedad, no estoy en combate con ella. Y eso me predispone a trascender, si pudiera darse el caso, a trascender esa enfermedad o a hacerla más llevadera, porque no estoy en combate con esa misma enfermedad. Hágase en mí según tu voluntad. Cuando la historia de la mujer que enferma y aplica las enseñanzas de autocura, cuenta la historia de la mujer que enferma y se aplica a sí misma las enseñanzas de autocuración. El mejor arrepentimiento es recapacitar y trabajar por la justicia. El mejor arrepentimiento, el arrepentimiento debe de ser algo activo, verdaderamente. Nos arrepentimos porque queremos trascender una forma de vivir, una forma de comportarnos, una forma de relacionarnos que hemos reconocido como nociva para nosotros y para nuestros semejantes. Por lo tanto, el arrepentimiento es esa compunción que nos trae ese sufrimiento, ese dolor, pero al mismo tiempo lleva implícito en sí una acción transformadora. El mejor arrepentimiento es recapacitar y trabajar por la justicia. Remordimiento no es arrepentimiento. Aquel que no se arrepiente está expuesto a que le vengan remordimientos. Algo así le acontece a Judas. Al no arrepentirse de sus tropelías, de sus engaños, que le llevan a cometer la peor de las traiciones, que es la de vender a su maestro, el Redentor, al no arrepentirse en ningún momento, pues súbitamente le sobrevienen esos remordimientos que de manera mecánica lo llevan a suicidarse. El que siente esos remordimientos es exactamente lo contrario de la persona que se arrepiente. Arrepentirse quiere decir trascender el pecado, no torturarse por haberlo cometido. Arrepentirse nos predispone a trascender el error que pudiéramos haber cometido y que como consecuencia de él nos ha llevado a ese arrepentimiento. Pero no nos torturamos. Somos humanos, demasiado humanos, que decía el filósofo Nietzsche, y por lo tanto el error, el pecado, el conflicto, el roce que se nos da bajo esta condición humana está implícito en esa misma condición. Pero también está implícito en esa misma condición el saber gestionar todo esto, todo ello, de la manera que más nos beneficia. Y es una forma de egoísmo, ¿no? Torturarnos es una forma de egoísmo, paradójicamente. Por eso la persona que se tortura por haber cometido errores, al final se presenta a sí mismo como, como si hubiera hecho un bien ante los demás. Es como el maltratador, ¿no? Que le dice a su pareja, ay, es que yo te quiero mucho y por eso yo pierdo los nervios y esa rabia que me entra. Pide perdón, pero de alguna manera está ensalzándose, está diciendo lo que ha acontecido es porque en mí hay un bien, que es el amor inmenso que te tengo. Pero eso es una mentira, eso es un engaño, que se hace a sí mismo y desgraciadamente pues a veces sus parejas, las parejas de estos maltratadores pues caen en ese engaño. Caen en ese engaño porque ellas desgraciadamente han sido educadas en una falta de autoestima, en una falta de independencia, en una falta de valoración de sí mismo, en una falta de esa educación a la cual me refería al principio, de la cual hablaba Edward Bach en alguna de sus obras. La educación en que son las hijas de Dios.
Esto en un sentido religioso, evidentemente. No hace falta tener fe en Dios. El concepto también lo puede comprender una persona que sea agnóstica o que sea atea. El concepto de educar a nuestros hijos e hijas en la valoración, en la independencia, en la plenitud, en la abundancia. También nos habla de Miguel de Molina, ¿no? El gran místico. William James pues cita muchísimas personalidades españolas, ¿no? Santa Teresa, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, y también Miguel de Molina, ¿no? Que fue perseguido. Sobre Miguel de Molina escribió una de sus obras de Ramón del Valle Inclán, que es muy distinta a las demás suyas. Pues creo que me refería a ello en el vídeo anterior. Valle Inclán tiene una obra espiritual que se llama La lámpara maravillosa, y a lo largo de ese libro pues se refiere a las enseñanzas de Miguel de Molinos, Miguel de Molinos, no confundir con Miguel de, de Molina, que era un folclórico, un cantante que se exilió en la Argentina tras la guerra civil española. Y a este tampoco con Antonio Molina, que era otro cantante. Miguel de Molinos fue condenado por tener este tipo de ideas con respecto al arrepentimiento. Recrearse en él provoca el convencimiento de que cada vez somos más bajos e indignos de Dios. Recrearse en esta autotortura del remordimiento nos lleva al convencimiento de que verdaderamente somos indignos de Dios, somos sucios, bajos, despreciables, y si eso pensamos de nosotros, eso vamos a pensar de nuestros semejantes, especialmente los más cercanos, con lo cual ya nos convertimos en personas nocivas, tóxicas para nuestros hijos, nuestros padres, nuestras parejas, y encima vivimos en el convencimiento de que somos muy religiosos, porque nos sentimos esos remordimientos, ¿no? Tolstói nos dejó en Confesión un documento interesante de cómo la melancolía estimula su cambio vital. Una gran obra de Tolstói, ¿no? Anterior al Reino de Dios está en vosotros, que es el arte, y a otras obras de la tercera edad del gran autor el gran autor de Guerra y Paz, por ejemplo, y otras grandes novelas. La pasión amorosa transforma el valor de la persona amada. La pasión amorosa, fijaos lo que se nos afirma aquí, transforma el valor de la persona amada. El auténtico amor tiene ese poder milagroso transformador de aquello que amamos, de aquellos a quienes amamos. Como el sol transforma el paisaje, como el sol en la aurora transforma el paisaje. Allí donde hay tinieblas, allí donde se da esa noche oscura del alma, el sol con su poderosa luminosidad lo convierte en un hermoso paisaje. La pérdida de sentido o significado, de la vida de Tolstói le predispone a una percepción superior de la propia vida. Esto de la vida no tiene sentido, no tiene propósito, de lo cual hablan tantos existencialistas, por ejemplo el propio Nietzsche, ¿no? Sobre el cual hice 7 vídeos recientemente sobre su obra El origen de la tragedia, aunque hablé de muchas más cosas, ¿no? Esta idea de que la vida no tiene sentido, realmente ya lo he dicho muchas veces, no es un desprecio primero a nuestras propias madres, a nuestra propia familia, a nuestra propia tradición. Dice Nietzsche que Goethe se creó a sí mismo. Os recuerdo la frase de un curso de milagros: no te creaste a ti mismo, no te creas a ti mismo. Hay una tradición, una familia, eres heredero, tal como piensas, tal como hablas, el acento que tienes, la música que te gusta o que te disgusta. Todo es un conglomerado inmenso que tú simplemente eres receptor de él. Lo que tú hagas con eso ya es otra cosa.
pero debes de pertrecharte, te pertrechas por el mero hecho de ser heredero de todo de toda esa gran herencia. Entonces no te creaste a ti mismo, no nos creamos a nosotros mismos, no creamos nuestra vida. Podemos hacer en nuestra libertad lo que consideremos con ella y también con todo aquello de lo cual hemos sido herederos. Podemos agredir con un arma blanca o hacer una ensalada con esa misma herramienta. En nosotros está esa libertad. Es el problema del existencialismo. Ellos piensan que ese Dionisios, ese Dionisios de la noche oscura y tenebrosa nos expele al mundo. Entonces somos hijos de la nada, del vacío, de la crueldad, de pasiones extremas, bajas, de instintos. Eso es lo que piensa el existencialismo. Eso es lo que piensa el existencialista en general, pero porque no ha perdido el sentido de gratitud y de gratitud con respecto a sus propios padres, a su propia madre, a su propia región, a su propia comunidad, a su propia ciudad, a su propio país y a la propia humanidad. Ya ni siquiera es preciso tener fe en Dios. Ese es el culto al individualismo extremo que representa este existencialista, que se ve como vacío y con la necesidad de construir algo con ese vacío, porque siente esa falta esa falta de gratitud hacia toda la herencia que no ha sido reconocida. No ha sido reconocida, pero bien que hace uso de ella. La pérdida de sentido, como estaba diciendo, o significado de la vida que tiene Lev Tolstoy, el gran escritor ruso, en torno a la edad de 56, 57 años, justamente coincidiendo con la muerte aproximadamente de Dostoyevsky, que para Tolstoy le resultó muy doloroso. Tolstoy leía todas las obras de Dostoyevsky y la última novela que él escribió antes de la muerte de Dostoyevsky, Ana Karenina, como bien comentaba algún profesor mexicano, José Luis Flores creo que se llama, es la obra que más se parece a las obras de Dostoyevsky, Ana Karenina. Entonces ese vacío le predispone a una nueva percepción, a una percepción superior de la propia vida. O te suicidas, cosa que se le pasa por la cabeza a Tolstoy, o abrazas algo nuevo, una realidad superior, una nueva dimensión, por decirlo de manera explícita. Bueno, nos habla también entre los místicos, pues del gran John Bunyan o algo así, o como se diga, el autor el autor del Progreso del Peregrino, ¿no? Y habla de cómo tiene envidia de los animales, que no tienen que entregar un alma. Eso piensa John Bunyan, ¿no? Bueno, hay muchas personas que piensan que efectivamente sí que tienen alma los animales, ¿no? Yo creo que todo lo animado tiene ánima, es decir, tiene alma, independientemente del ateísmo o del no ateísmo. Todo lo que está animado tiene algo que llamamos ánima, es decir, tiene un alma. Los animales tienen alma, desde mi punto de vista. Pero sí es cierto que no tienen, no son responsables de ella, de la manera en la que lo somos nosotros. Tú dispones de un alma, tú eres responsable sobre la acción, sobre el contenido, sobre qué uso vas a hacer de todo lo que está en relación con ese alma. Un perro, un león, una hormiga, un pino, puede que también tengan un alma, pero no tienen que entregarla a la divinidad creadora, como tenemos que hacer nosotros. No tienen que rendir cuentas de lo que han hecho con ese alma.
Y hablo de una divinidad creadora que está en ti, que está en nosotros, que es el espíritu que nos anima. Tenemos que rendir cuenta. Eso tiene que ver con la relación de uno mismo consigo mismo. Nos habla también de los hijos del odio que se esconden en ratoneras en lugar de vivir en la luz. Ratoneras, ¿no? Como las memorias del subsuelo de Dostoyevsky, ¿no? Subsuelo que se refiere a una ratonera, ese hombrecito que vive oculto en el submundo, ¿no? Y está resentido. Eh, y si se queda viviendo en ese resentimiento, se va a autodestruir. Si no se le da una comprensión de que puede trascender esa inercia al victimismo, esa inercia a la dependencia, si no se da en sí una comprensión, puede destruir toda su vida, hasta enfermar. El yo dividido y su proceso de vivificación. Este es el nombre de la conferencia cuarta. Bueno, este libro es una serie de conferencias que impartió William James en Edimburgo. Nos habla de dos niveles de vida, ¿no? El nivel de la vida natural y el nivel de la vida espiritual, ¿no? Algunas personas a veces tienden a equiparar, yo lo he hecho más de una vez, ambas realidades, lo espiritual y lo natural. Sin embargo, incluso Swedenborg es el místico eh, sueco, ya establecía diferencias entre su filosofía estaba en relación justamente con marcar esa diferencia entre lo natural, entre lo cual puede haber algo pernicioso, y lo espiritual, que es la pureza absoluta, infinita y eterna. Nos habla también de una experiencia que parece que tiene el propio William James, si no me equivoco, que se siente que son dos personas, que es dos personas. Cuando, no sé si es algo personal que él cuenta o como da voz a muchos personajes históricos. En cualquier caso, a alguien se le muere un hermano y el padre le comunica a él el fallecimiento de este hermano. Y él al mismo tiempo se siente, el receptor de esta información, se siente ser dos personas. Una siente el dolor de perder a esa persona tan cercana, y otra siente que es una escena maravillosa para una gran obra de teatro. Eso es lo que siente, ¿no? Es algo increíble, ¿no? Pero es el hecho de estar viendo teatro, es como la tele, ¿no? O como los cines. Estás viendo el cine permanentemente. Cuando veas una escena trágica o dramática de la vida, pues seguramente puede que las relaciones con las películas o con la televisión, pues esto es lo que hace este niño. Lo relaciona con el teatro, porque seguramente va a menudo al teatro. Se siente dos, uno llora y otro evalúa el valor de la escena en una obra de teatro. También nos habla de Annie Besant, la teósofa británica, discípula y compañera de Blavatsky, de H.P. Blavatsky, la directora de la Sociedad Teosófica. Sobre Annie Besant nos dice que su timidez y poca valoración de sí misma, que incluso temía a los sirvientes siendo ama de casa, cuando era ama de casa temía incluso a los sirvientes. Sin embargo, en el exterior era valerosa y decidida. Nos cuenta que esta mujer, Annie Besant, era una persona pues muy retraída, temerosa, incluso de los propios sirvientes, ¿no? En esa época era normal que todo el mundo tuviera sirvientes, ¿no? Arriba y abajo, como la decía la película, la serie famosa de inglesa precisamente. Y existía en la tradición británica, existía esa diferenciación. Había un distanciamiento importante entre los que están arriba y los que están abajo, que son los que les sirven, ¿no?
En la calle, la oposición, la alteridad, me estimula a hablar y a actuar. Así dice literalmente, textualmente, Annie Besant. En la calle, la oposición, la alteridad, me estimula a hablar y a actuar. Se convierte en un detonante. Si no existe ese detonante, pues se va a retraer en sí misma y en un estado de timidez. Tipos religiosos de regeneración. El nuevo nacimiento puede darse en ámbitos no considerados religiosos. En ámbitos no considerados religiosos a veces puede darse un nuevo nacimiento. Como por ejemplo el patriotismo, el enamoramiento, de esto hablaba Víctor Hugo, ¿no? El estado de enamoramiento cuando es auténtico, cuando es verdadero, cuando se da en la persona que se tiene en autoestima, que ha sido educada en esa conciencia plena de ser el Hijo de Dios, de ser abundancia, de ser un ser íntegro, consumado. Cuando se da ese enamoramiento, lo que se da es un estado que nos permite progresar en un camino espiritual. Y sobre esto hablaba también Víctor Hugo en Los Miserables, con ese lenguaje exagerado y propio del romanticismo, ¿no? También el patriotismo, ¿no? Tal vez esto sea un poco crónico, ¿no? Pero en otras épocas, como el siglo XIX, por ejemplo, esa convicción de servir a tu patria, de desear lo mejor, de trabajar por el bien de ella, hacía que las personas accedieran a un estado de falta de egoísmo, de falta de codicia, de falta del imperio de las bajas pasiones y de los deseos. Persona que se pierde todas sus propiedades y al borde del suicidio decide un plan para recuperarlas. Bueno, no, es un caso extremo, ¿no? De una persona que está predispuesta previamente para dar respuesta a cualquier dificultad que se le presente. Ha perdido todas sus propiedades, era un hombre rico y de repente decide suicidarse. Sin embargo, un poco antes de hacerlo, algo emana en su mente en el cual reconoce un plan para poder recuperarlas y entonces se olvida del suicidio. Incluso puede llegar hasta ese extremo de casi suicidarse y sin embargo algo en sí que ha estado cultivando durante toda su vida emerge y es la idea de recuperar todo aquello que ha perdido y eso es un estímulo que le hace volver a amar la vida. Esto también recuerda lo de la película Qué bello es vivir, ¿no? Al final, cuando el protagonista decide suicidarse, algo acontece que puede ser en su cabeza, que puede ser en un sueño. Algo le acontece que le hace transformarse y volver a su estado original de entusiasmo, de amor a la vida, de pasión por vivir. Bueno, pues por el momento lo dejo aquí. Gracias por vuestra atención. Ya daré término en un futuro vídeo a mis reflexiones personales sobre esta gran obra de William James, Las variedades de la experiencia religiosa. Bendiciones y hasta pronto.